Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Liriano y hoy estaremos hablando sobre la capa de sesión del modelo OSI. El objetivo de la capa de sesión es permitir que los usuarios de diferentes máquinas puedan establecer sesiones entre ellos. A través de una sesión se puede llevar a cabo un transporte de datos ordinarios, tal y como lo hace la capa de transporte, pero mejorando los servicios que esta proporciona y que se utilizan en algunas aplicaciones. Una sesión podría permitir al usuario acceder a un sistema de tiempo compartido a distancia o transferir un archivo a distancia. El intercambio de datos tiene una de las características más importantes de la capa de sesión, es el intercambio de datos. Una sesión sigue un proceso de 3 fases: establecimiento, utilización y liberación. El establecimiento es una sesión de usuario de sesión invoca una primitiva sConnect_request con el objeto de establecer una sesión. El proveedor de sesión solo ejecuta una tConnect request para establecer una conexión de transporte. De la misma manera, el establecimiento de una sesión, al igual que el establecimiento de una conexión de transporte, implica una negociación entre los corresponsales, que sean los usuarios, para fijar los valores de varios parámetros, como pueden ser la calidad de servicio y la bandera indicando si los datos acelerados están o no permitidos. La liberación existe unas diferencias muy importantes entre una sesión y una conexión de transporte. La principal entre estas es la forma de cómo se liberan las sesiones y las conexiones de transporte. Las conexiones de transporte terminan con la primitiva tDisconnect_request, que produce una liberación abrupta y puede traer como resultado la pérdida de los datos en tráfico que haya en el momento de la liberación. La sesión se termina con la primitiva sRelease_request. La administración del diálogo: en principio, todas las conexiones del modelo OSI son duplex, es decir, las PDU, las unidades de datos de protocolo, se pueden mover en ambas direcciones simultáneamente sobre la misma conexión. Sin embargo, hay varias situaciones en las que el software de la capa superior están estructurados de tal forma que espera que los usuarios tomen turno. En este caso se tendrá una conexión semiduplex. La sincronización entre los usuarios puede insertar puntos de sincronización en el flujo del mensaje. Cada uno de estos puntos lleva un número de sede. Cuando un usuario invoca una primitiva para solicitar un punto de sincronización, el otro obtiene una indicación de la misma manera. Si uno de ellos invoca una primitiva para resincronización, el otro también obtiene una indicación de esto. El almacenamiento de las mensajes y las subsiguientes retransmisiones posterior se lleva a cabo arriba de la capa de sesión. Lo que la capa de sesión proporciona. Elementos a tener en cuenta en la sincronización. Los puntos de sincronización mayores se deben confirmar explícitamente. Son utilizados para que ciertas actividades se hagan completamente o no se hagan. Es necesario para poder tener el testigo de sincronización mayor o actividad. Los puntos de sincronización menores son puntos que sincronizan tareas menos críticas. Es necesario tener el testigo de sincronización menor, unidad de diálogo, las delimitaciones por los puntos de sincronización mayor. La administración de actividades permite que el usuario divida el flujo de mensaje en cada unidad lógica, denominadas actividades. Cada actividad es completamente independiente de cualquiera de las demás que pudieran haber venido antes o que vendrán después de ella. Una transferencia de archivo que se inicia como una actividad en un momento del proceso de transferencia, es posible emitir una primitiva sActiveInterruptedRequest para suspender la transferencia del archivo. Entonces se puede iniciar y completar otra actividad y finalmente la actividad original puede reiniciarse desde el punto en el que se interrumpió.
Las notificaciones de excepciones son características de la capa de sesión. Es la más correspondiente a un mecanismo de propósito general para notificar errores inesperados si un usuario tiene algún problema por cualquier razón. Este problema se puede notificar a un corresponsal utilizando la primitiva SU Exception Report Request. La notificación de excepciones no solamente se aplica a los errores detectados del usuario. El proveedor del servicio puede generar una primitiva SP Exception Report Indication para informarle al usuario sobre los problemas internos que existen dentro de la capa de sesión o sobre problemas que les reporten procedentes de la capa de transporte o inferiores. La capa de transporte, sesión y presentación proporcionan una serie de servicios a la capa de presentación. La función principal de la capa de sesión consiste en proporcionar una manera por medio de la cual los usuarios de la capa de sesión, por ejemplo las entidades de prestación o en algunas ocasiones procesos del usuario común y corriente, establezcan conexiones llamadas sesiones y transferencia de datos sobre ellas en forma ordenada. Una sesión podría utilizar para un acceso remoto desde un terminal a un ordenador remoto o para una transferencia de archivos o para cualquier otro propósito. La capa de sesión nos proporciona mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. En muchos de los casos, los servicios de la capa de sesión son parcialmente o incluso totalmente prescindibles. No obstante, en algunas aplicaciones se utiliza el ineludible. Los protocolos que operan en la capa de sesión pueden proporcionar dos tipos distintos de enfoques para los datos vayan del emisor al receptor: la comunicación orientada a la conexión y la comunicación sin conexión. Muchas gracias y esto ha sido todo por hoy.